hubiera entrado, se hubiera ido a la barra, se hubiera pedido una copa, se la hubiera bebido de un trago y se hubiera marchado. Yo me atrevo a decir que si Anthony Mann hubiera llegado a un bar del oeste, a un salón del oeste, no hubiera entrado. Se hubiera quedado fuera, hubiera visto un poco quién entra y quién sale y seguramente se habría ido. Ni siquiera en la puerta de batientes, está muy bien visto. Buenas noches, Juan José Plans. Buenas noches. Decías antes, me comentabas que en esta película sientes frío. O sea, la fisicidad es tan grande que sientes frío, ¿no? Sí, realmente para mí es un western, pero no cabe duda que es sorprendente. Sorprendente ya por el propio guión, que creo que es la última colaboración entre Mann y Chase. Sí, pero es porque yo la he visto y cuando la he visto siento frío. Y normalmente cuando ves una película del oeste, un western, es para ver polvo, calor, sudor. Y en esta no, están todos pues bien tapaditos, arropados. Entonces, auténticamente cambia todo el sentido de lo que normalmente estamos viendo en los westerns, que pasamos del calor o de las praderas de Manitou como mucho a el frío de Alaska en esta película, que para mí es como acabas de señalar, el paisaje de Mann, pues eso que él tanto destacaba siempre, que es esa luz un poco deslumbrante, que se ve en los grandes paisajes. Yo creo que le viene un poco de cuando él era un gran director en Broadway, cuando empezó tan joven, que es como ese decorado donde la naturaleza tanto tiene que decir en esta película, y acompañado de una música que para mí es totalmente épica y realmente majestuosa en algunos momentos. Quiero decir, los momentos en que se ve el paisaje total de la película, aparte de darnos frío, que es muy curioso, además no nos olvidemos, no estamos un país de agua, Alaska es también otro país de agua y por lo tanto sabemos toda la mitología que conlleva el agua, y hay un momento en que el personaje aparecerá y dirá que no se puede afeitar ni presentarse tan limpio porque ha dejado en la bolsa, ha dejado la navaja de afeitar, o sea que hay una preocupación hasta por la limpieza dentro de ese paisaje y de estos personajes que son los de siempre. Para mí, yo destacaría una cosa muy importante en esta película, lo que ya también señalaste, que es el paisaje y después el tratamiento de los personajes, porque indudablemente en las películas el hombre del western suele proceder de un lugar impreciso y se dirige a otro también impreciso. Y en cambio en esto lo tiene muy claro, van a Utah y su finalidad es ir a Utah. Hay un sitio donde ellos quieren ir, es como un final de Tierra Prometida, que también es muy interesante, puesto que no se suele dar en las películas. El vaquero sigue su camino, como ha señalado, sigue. En este caso no, tienen una obsesión, aunque después a lo mejor no llegue nunca, pero la tienen, que es Utah. Muy bien, muchas gracias. Ellos van, si no recuerdo mal, llevando ganado de Wyoming a Alaska, y por eso tienen que pasar al Canadá. Eduardo Torres Dulces, muy buenas noches. Hola, José Luis, ¿Qué buenas tienes noches. que decirnos de esta película y de este héroe limpio y frío, como decía Juan José Plans? Porque es verdad, tiene un punto de frialdad James Stewart aquí, y de egoísmo. Pues efectivamente, tú has citado la palabra. Yo creo que si hubiera que definir este western, yo lo definiría como un western moral. Tú has definido alguna de tus películas, La herida luminosa, como un western de sentimientos. Bueno, pues este sería un western moral. Un western moral porque las películas de Mann, no solamente por su tratamiento, sino quizás por la presencia de Borden Chase o de los guionistas que ha tenido, todos ellos excelentes, casi todas sus trayectorias de las películas del oeste se definen fundamentalmente por el cambio de un personaje. En este caso, un personaje lo habéis definido quizás como egoísta, yo diría que como individualista. Yo creo que es una película que es en buena manera la parábola de cómo se hizo Norteamérica, cómo se hace una nación, es decir, el equilibrio entre el individualismo, la gente que abre camino, la gente que siempre va un poco más allá de la siguiente colina, con la gente que se queda y que se instala. Es un poco lo que pasa también con Wagon Master, la película de John Ford, que tiene bastantes puntos de unión con esta película de Anthony Mann. Entonces, esa definición tan brutal, porque son western creo que también bastante brutales, muy violentos, sobre todo Colorado Jim, que quizás es el western más concentrado de toda esta serie que hace Anthony Mann. La frase que define el personaje de Stewart y que acabará cambiando a lo largo de la película, pero cambiando por mor de las circunstancias, es que nadie hace nada por nadie, le dice a Ruth Roman, un personaje maravilloso y fascinante, en uno de los camarotes de esos barcos de río que Mann sitúa donde nunca pueden estar. Siempre pensamos en el lento río de Mississippi, de Mark Twain, y en las películas, tanto en Horizontes Lejanos como en Tierras Lejanas, pues aparecen en el sitio más incongruente, aunque históricamente fuera así, como es el Yukon, en las extensiones de Alaska. Yo creo que este es un western muy hermoso, por lo que acaba de decir Juan José Plans,
Es decir, es un western muy físico, es un personaje también, un western basado en un personaje que es el antihéroe, como ha dicho Antonio, un personaje muy individualista y que tiene que ir dejando la ganga de ese personaje a su través. Pero a mí me gustaría poner el énfasis de cara a los espectadores, y luego podremos hablar en el personaje de Ruth Roman. Yo creo que los personajes femeninos en las películas de Mann son extraordinariamente importantes, tan importantes como los personajes masculinos. Hay que pensar en la mujer de James Stewart en Música y Lágrimas, una película que hemos visto aquí, que acaba definiendo lo que acaba siendo el personaje de Glenn Miller, y aquí yo creo que el personaje de Ruth Roman y su contraposición con esa ingenua, esa pecosa a la que se niega que es mujer, aunque lo reconoce la propia Ruth Roman, acaba equilibrando el personaje. Esto es lo que hace, desde mi punto de vista, que Tierras Lejanas sea pues un verdadero poema visual, una película con una hondura moral ciertamente importante y sobre todo una película de aventuras extraordinariamente divertida, extraordinariamente profunda en muchos aspectos, que además tiene un plantel de secundarios extraordinarios, presididos por ese juez de la horca, ese John McIntyre, y para acabar por Walter Brennan, que hace como de Walter Brennan, pero dándole esa pose, ese pozo, mejor dicho, y pose, las dos cosas, de vagabundo, de gente que pegado al amigo fiel desde el primer momento, el que suena con el rancho de Utah, porque yo dudo que James Stewart se contentara con quedarse en Utah. Es quizás la tragedia de este personaje individualista y solitario, que solo cree en sí mismo, que nunca da las gracias, le cuesta dar las gracias, que le cuesta confiar en las demás personas. Yo creo que tiene el rancho de Utah para que siga a su lado Walter Brennan, pero yo creo que hasta Walter Brennan en el momento de la muerte sabe perfectamente lo difícil que le va a ser asentarse a un personaje tan arriscado, tan individualista, tan egoísta, que una vez confió en un hombre y le traicionó, o en una mujer y le traicionó, como es el personaje que dibujan Borden Chase y Anthony Mann, gracias a James Stewart en Tierras Lejanas. Borden Chase, que es el guionista también de Río Rojo. Sí, señor. Que tiene mucho que ver con ese cine itinerante, dice Jiménez Rico. Ahora, cuando has comentado tú lo de Música y Lágrimas, si no recuerdo mal, en Qué grande es el cine, hemos visto Winchester 73, Música y Lágrimas, El Gran Flammarion y Tierras Lejanas. Está mal. No está mal, como yo creo que es el cineasta que más se ha puesto, eso es una especie de favor que yo me he hecho a mí mismo. Esta película es una verdadera maravilla. Es una película, probablemente es la película más homogénea de Anthony Mann. Cada secuencia en sí mismo es una pequeña película. Hay segmentos de lavaderos de oro, segmentos en salón, en los viejos barcos de aspas que cruzan, en este caso, las aguas de Seattle, que me parece que es donde empieza la película. Sí. Hay cabalgadas, hay nieve, hay derrumbamientos. Es una película que en sí misma, cada una de ellas es una secuencia. Y los buenos cinéfilos saben de la influencia de esa campanita que suena en tantos planos que hemos visto de Sam Fuller, de Delmer Days, por no decir ya el última influencia con esa llegada de caballo, que es Unforgiven, la película maravillosa de Clint Eastwood, que ha bebido de estas fuentes. Vamos a ver, yo creo que una película, una verdadera película, es como un programa extraordinario. La pantalla de sus televisores y la nuestra se va a llenar de luz, de una luminosidad especial, porque lo que vamos a ver a 24 fotogramas por segundo es el cine, es decir, la vida pasando a través del proyector. Con todos ustedes, Tierras Lejanas, del maestro Anthony Mann. Bueno, pues aquí estamos, con fiebre de 40, como cuando éramos chavales y veíamos estas películas y salíamos como alma que lleva el diablo corriendo por las calles y llegábamos a casa y nos creíamos James Stewart. La verdad es que James Stewart siempre nos pareció un poquito parado. Antonio Jiménez Rico hablaba de su tartamudeo. Lo que pasa que con las películas de Anthony Mann, jolín, era duro y cruel a veces. Era un tipo pero siempre que tenía con unas aspecto salidas... frágil. Sí, frágil. Siempre tenías miedo de que en un enfrentamiento con el malo le tocara el perder. Sí, pero en algunas es vengativo, en otras cruel. Es un hombre distinto con Mann. Que era un duro con apariencia de falso débil, ¿no? De falso frágil. Aquí es un personaje que lo hemos dicho al principio, y además tú lo has calificado también, era un personaje absolutamente individualista, y el recorrido que hace de su individualismo feroz y egoísta a ese sentido solidario que le da la sociedad que le rodea, porque no sale del mismo, son las circunstancias. Me parece que es el aspecto moral más importante de la película. Pero hay una palabra que no hemos empleado en la presentación, de las muchas que hemos dicho, que los héroes de Mann, y este también, tienen un cierto desarraigo. Son personajes desarraigados que buscan un arraigo que efectivamente él cree que es en Utah,
y posiblemente tampoco lo encuentre en Utah, porque son personajes que llevan el desarraigo casi en los genes y que en ningún sitio se van a Y encontrar van bien. siempre buscando países lejanos, el far country. que Sí, dices pero tú. fijaros qué diferente es este James Stewart del Qué bello es vivir de Capra o incluso Claro, del hombre que mató a Liberty Balance. Es decir, que yo qué, creo que- qué Bueno, capacidad de cambiar a un La actor. película ¿no? es del año 55, vamos a centrarla. Tiene Yo creo, razón, si yo, no- no, yo creo, no, si lo iba a decir por una razón, yo creo que todos habíamos nacido ya en el año 55 de los Lo aquí sé. presentes. Creo que sí, quizá Eduardo. Antonio no, pero bueno, pues esta película del año 55